Mi más cordial saludo a toda y todo aquel que me escuche. Mi nombre es Sergio González García y le doy las gracias a la Secretaría Académica de la Asociación Panameña de Debate por este espacio de formación constructivo y de muchísimo valor. Para mí de verdad que es un honor estar aquí poder compartir con ustedes un poco de un conocimiento que no es precisamente de ámbito de debate competitivo, sino de ámbito legal, pero aplicado al debate competitivo. Sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas a la clase en torno a derecho básico aplicado al debate competitivo. Aquí me quiero centrar en 5 puntos. El primero es cuáles son las diferentes ramas del derecho que hay, o por lo menos las principales. El segundo es hablar un poco de principios generales de la justicia, del concepto justicia en general y cómo esto se vuelve realidad. Tercero, principios generales del derecho. Cuarto, elementos de la administración pública y elementos de la administración de justicia. Y 5, el debate competitivo, cómo impactar con efectividad tus argumentos usando temas legales, impactos legales. El primer punto en torno a las ramas del derecho va más o menos así. Hay muchas ramas del derecho y las principales son civil, penal, mercantil, administrativo. La civil es toda rama del derecho en torno a temas entre particulares. Problemas entre dos personas, problemas entre dos empresas. Es el entorno general de los contratos y de las demandas civiles por incumplimiento de contrato, por deudas, por conflictos con propiedades, dígase terreno, apartamentos, propiedad horizontal en general. El derecho penal es la rama que ve los delitos específicamente, toda violación de un derecho humano consagrado como bien jurídico tutelado y que está tipificada, o sea que está escrita en el código penal, en la ley penal. El derecho penal es la rama del derecho que ve única y específicamente delitos y todo el procedimiento en torno a llevar a la justicia a una persona que supuestamente cometió uno o no cometió. El derecho administrativo es el derecho en torno no a la administración entendida como administración empresarial, la administración de lo que es un negocio, sino administrativo en torno a derecho de administración pública. Es la parte del derecho que se encarga de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los ministerios. Cuando hablamos del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Trabajo en ciertas aristas, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, estamos hablando de ministerios o de partes que conforman el órgano ejecutivo, y todo lo que tenga que ver con la administración pública es derecho administrativo. Lo que es administración de empresas en general, la constitución de una empresa, cómo se hace una empresa legalmente hablando, es derecho corporativo, que viene desde la parte societaria, cómo crear una sociedad, cómo crear la persona jurídica en papel que te pueda soportar lo que es la empresa y cómo vas a funcionar, hasta la parte de las regulaciones en torno a impuestos, en torno a los trámites municipales. Esta es la combinación del derecho administrativo con el derecho corporativo. Es la parte comercial, la parte de asesoría comercial a diferentes empresas. Dentro del derecho administrativo y el corporativo van ligadas muchas ramas, como es la que protege el derecho de autor, que es el derecho de propiedad intelectual, como es la que protege el régimen de propiedad horizontal, que es una rama específica, como lo es, por ejemplo, el derecho marítimo, administrativo, el derecho de seguros, entre muchos otros. Estas son las ramas del derecho en general y cómo se conforman en torno a las diferentes especificaciones y a las diferentes disciplinas que rigen el derecho. Este era el primer punto. El segundo punto es en torno a los principios de la justicia. La justicia tiene dos principios básicos. Tiene mucho y se puede hablar muchísimo, pero por motivo de brevedad voy a hablar de dos nada más. El primero es el concepto de retribución. La justicia retributiva no es más que ese concepto de justicia que tiene en su filosofía esa potestad, esa capacidad de decirle, para que se haga justicia en torno a la violación que cometió una persona, tiene que retribuirle a la sociedad algo. Es por eso que existen ciertas penas, que son días multa, donde la retribución es darle al Estado una cuantía, dinero, por haber cometido
un delito que se podría decir leve. Pero está también el concepto de rehabilitación, que es lo que sucede en las cárceles o lo que supuestamente debería suceder, que es el concepto de la justicia como rehabilitación de la persona para reinsertarla a la sociedad. Es lo que sucede o lo que debería suceder en una prisión, con todos los comités multidisciplinarios que hay en la misma, para que una persona que haya cometido un delito, que haya violado o haya violado muchos derechos, pueda rehabilitarse y pueda salir adelante, pueda dejar ese pasado y pueda volverse una mejor persona. Esta es la filosofía. Sabemos que en la práctica esto no es tan bonito como suena, pero es la intención. Entonces, en tema de principio de justicia está la retribución, la justicia retributiva, y la rehabilitación, que es poder mejorar en diferentes sentidos. Ya hablamos de las ramas del derecho, ya hablamos de los principios dentro de la justicia. Van 2 puntos. El tercer punto del cual me gustaría hablarles es el concepto de principios del derecho internacional. Son principios que rigen conceptos de tratados, conceptos de convenios internacionales, pero que también rigen y son factor común para muchas de las ramas del derecho que ya les mencioné. Quiero mencionarles 3 principios del derecho que son como los más básicos que me gustaría compartirles y que pueden servir en la estructura de cualquier línea argumentativa. El primer principio es el principio de legalidad. Este principio dice que todo se debería hacer en torno a la ley positiva vigente. O sea, las cosas legales son las cosas que están consagradas en una ley, o sea, en el papel, una ley legítima y vigente. Ese es el principio de legalidad. Lo que consagra que las cosas en derecho son las que van de acorde a una ley positiva, o sea, una ley por escrito y vigente y legítima. Dentro del principio de legalidad encontramos la pirámide de Kelsen, que no es la actualización más grande en torno a jerarquía, pero es la más tradicional y la más estándar en temas básicos que se utiliza. La pirámide de Kelsen es la jerarquía de las normas de derecho. No todas las normas de derecho son iguales. Hay una jerarquía y hay unas más importantes que otras, para hablarlo con puntualidad. Las más básicas son los acuerdos que se dan, por ejemplo, en los municipios, que son acuerdos municipales, los decretos, leyes, los decretos ejecutivos. Esas son las más básicas. Arriba de esos decretos está, por ejemplo, lo que sucede en la República de Panamá, que son las leyes que salen de la Asamblea Nacional. Estas leyes de la República están por encima de los acuerdos municipales y están por encima de todo decreto. Pero por encima de las leyes de la República está la Constitución política del país. La Constitución es el cuerpo normativo más importante que existe y ninguna ley puede vulnerar la Constitución porque la jerarquía está por encima de manera total. Cambiar la Constitución no es tan fácil como cambiar una ley, pero eso es tema para otro concepto más específico. Igual pueden averiguar cuál es la diferencia entre subrogar o derogar una ley, que es la manera en que se cambia cualquier ley dentro de la misma asamblea, y cómo se cambia la Constitución en diferentes países. Por tema de brevedad no puede ser incluido en este video. La Constitución es el cuerpo normativo más importante de un país. Sin embargo, por encima de la Constitución, en derecho internacional, están los convenios internacionales. Hay que entender un concepto que es el control de la convencionalidad. Esto es un tema que va muy de la mano con los derechos humanos, con respecto a los derechos humanos consagrados en convenios internacionales, como por ejemplo la Convención de Belém do Pará, convención firmada en Brasil, que protege y tutela los derechos en favor de la mujer y en contra de la discriminación contra la mujer y en contra de todo maltrato o forma de discriminación, ya sea psicológica o con violencia. Esta es la Convención de Belém do Pará, pero así también hay convenciones a favor del derecho de los niños. Asimismo hay convenciones de derecho internacional más técnicas, como de temas marítimos, de temas de coordenadas. Entonces, desde protección o tutela de derechos humanos hasta temas técnicos como delimitar fronteras, hay convenios internacionales. Y cabe aclarar que a pesar de que la Constitución es el cuerpo normativo más alto, así como existen estos convenios internacionales que les he mencionado, así también existe un convenio internacional que rige los convenios. Este convenio se llama Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El derecho de los tratados es una rama del derecho internacional. La Convención de Viena del derecho de los tratados establece también en su artículo
27, el concepto de pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda es un aforismo en latín que significa lo pactado obliga. Un principio de derecho que se aplica, el derecho civil básico, que se aplica a los contratos. Lo pactado entre dos personas te obliga. Eso es lo que sucede cuando uno firma un contrato. Lo pactado obliga. Pacta sunt servanda. Y lo pactado en derecho internacional también obliga, así como se obligan dos personas, que por ejemplo alguien va a comprar el celular a otra persona y le firma un contrato de compra-venta, así como eso sucede entre dos seres humanos en el día a día, asimismo en contexto internacional también sucede. Y se aplica el principio pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Y esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece en su artículo número 27 lo siguiente: el derecho interno no debe ser primordial en torno a lo consagrado en una convención internacional. La Convención de Viena de Derecho de los Tratados establece con claridad que ningún Estado parte que haya suscrito esta convención deba invocar su derecho interno por encima de la convención ya firmada. En otras palabras, es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados el fundamento de derecho internacional más básico que existe en torno a que las normas de derecho internacional están inclusive por encima, en control de convencionalidad, en control de estos convenios, por encima de la Constitución como cuerpo normativo. Esto es un tema todavía muy debatido, es un tema que todavía hay personas que de manera muy coherente logran establecer ciertos argumentos, y hay debates muy interesantes en torno a si debe ser la Constitución más importante que un convenio internacional o se debe mantener todo convenio internacional por encima de cualquier Constitución, y esto genera muchos debates y son muy enriquecedores y son muy importantes. No es que haya una opinión absolutamente correcta, nadie tiene la verdad absoluta, y mucho menos en un ámbito como este de conflictos internacionales y de conflicto constitución contra derecho internacional. Sin embargo, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que las convenciones internacionales van por encima de la Constitución y que esa excusa de establecer el derecho interno por encima de lo ya pactado internacionalmente hablando no es legítimo. Entonces, estos son los principios más básicos en torno al derecho internacional. Ya les he hablado de las ramas del derecho, les he hablado de principios de justicia y les he hablado de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y sobre el pacta sunt servanda. Para terminar este tercer punto, les voy a hablar de la Carta de la ONU. La ONU fue suscrita como una carta, la Carta de Naciones Unidas, suscrita en junio del año 1945. Y su artículo 1, su artículo más básico, que habla en torno a propósitos y principios, habla que en el derecho internacional, la Carta de la ONU y los países que han suscrito esto se comprometen como principio esencial a mantener y a promover la paz. Este es el principio más básico en torno a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Artículo 1. Promover y mantener la paz. Entonces la paz, en torno por lo menos a la ONU y a los países miembros de la misma, es el tema esencial en derecho internacional, artículo 1 de la Carta que forma las Naciones Unidas, del año 1945. Entonces ya les hablé de las ramas del derecho, les hablé de los principios de justicia, les hablé de la Carta de la ONU, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la pirámide de Kelsen, de la jerarquía de leyes, y bueno, creo que he sido bastante breve en torno a ramas del derecho, principios de justicia, principios del derecho internacional, y por último vamos a hablar entonces de los elementos de la administración pública y de la administración de justicia. En torno a el Estado, por lo menos aquí en la República de Panamá hay tres órganos que lo conforman. El primero es el legislativo, que es la Asamblea Nacional, que tira las leyes. El segundo es el ejecutivo, que son todos los ministerios: ámbito de comercio, ámbito de vivienda, ámbito de trabajo, ámbito de desarrollo agropecuario, ámbito de salud. Todos estos ministerios conforman el órgano ejecutivo. Y está el órgano judicial, que es el encargado de la administración de justicia. Si el legislativo administra el tema legislativo de crear leyes, el ejecutivo entonces administra la
administración pública, la cosa pública. Y el judicial administra justicia. Esto es básicamente el fin de cada uno de los órganos que conforman el Estado. Varias diferencias a tener en cuenta en torno a derecho y administración de justicia. La diferencia entre una demanda y una querella. Una demanda es en temas civiles. El concepto de demanda es únicamente para temas civiles, para temas con contratos, incumplimiento de los mismos, para temas en torno a terrenos, para temas en torno a hipotecas y ciertos derechos sucesorios, temas de deudas. Todo esto es civil. Para accionar en el derecho civil se necesita demandar. En el derecho penal, que les comenté que es la rama encargada de ver delitos, no existen demandas penales. Existen denuncias que puede poner cualquier persona y existen querellas penales que tienen que estar suscritas por un abogado. Otro concepto es lo que hace la Asamblea. La Asamblea Nacional trabaja con leyes. Estas leyes se pueden transformar. Se puede subrogar una ley, que es cambiar parte de una ley. Y ahí hay otro tecnicismo importante, que es derogar. Una ley puede, en palabras sencillas, matar otra ley. Esto es derogar. Cuando una ley mata a otra. Subrogar es cuando una ley nueva adiciona o modifica una ley anterior. Hemos estado claros entonces ya con las ramas del derecho, con los órganos que componen el Estado. Y por último quiero hablar de un concepto muy básico en la argumentación, y es el concepto de impacto. Esa aplicación realista de tu argumento. Ese contexto de cómo se puede ejecutar en la realidad y cómo impacta el contexto real el peso verdadero de tu argumento. Es por eso que impactar tus argumentos en torno a temas legales o cuando vienen temas legales, no todo es ley, no todo en el debate es ley. Sin embargo, el derecho es parte muy importante de la sociedad y en ese sentido surgen temas legales. No es un secreto que surgen temas legales en torno a los debates, sean políticos, sean axiológicos con temas de valor, sean de emociones de hechos sencillas, igual surgen temas relacionados a lo jurídico, a lo legal. Y es por eso que todo este contexto quedaría en nada si yo no les doy una exhortación, un empujón a cómo impactar de manera efectiva tus argumentos dentro de contextos legales, dentro de temas legales que vengan en un debate. Es por eso que le quiero dar 5 temas o 5 tips en general para poder impactar tus argumentos en el ámbito legal. Y con esto podemos terminar. El primero es la finalidad. En el derecho hay muchos tecnicismos. Quizás he comentado varios de ellos. Y la idea es aprender el significado verdadero de los mismos y el significado real y aclarar. Sin embargo, los tecnicismos en el derecho y en ninguna rama deberían ser una causal de superioridad. Todo lo contrario, un tecnicismo no debe ser causal de superioridad, sino causal de aclaración. El primer consejo de 5 consejos que les quiero dar para impactar argumentos legales es: revisen cuál es su finalidad. Al igual que en el derecho penal, se mira la finalidad que tuvo la persona al cometer un delito. Asimismo, los exhorto a que vean la finalidad de su argumento. Olvídense de los tecnicismos, olvídense del pacta sunt servanda, de quid plus potes minus potes, del concepto que sean aforismos jurídicos, pacta tertis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me puedo quedar media hora hablando de temas y palabritas legales en latín. Sin embargo, ese no es el tema principal. Olvídense de las palabras legales y los tecnicismos y las palabras bonitas. El debate no debe quedar en palabras bonitas ni en una demostración de conocimiento. Al debatir no estamos en un departamento de recursos humanos tratando de demostrar conocimiento, sino que debes tratar de demostrar la efectividad de tu finalidad. Número 1, demuestra la efectividad de tu finalidad si vas a usar temas legales. Los tecnicismos no son para mostrar superioridad, sino para aclarar. Finalidad número 1. Que importe tu finalidad y hazla entender. Finalidad. Número 2, cómo impactar argumentos legales. El concepto de relevancia. Trata de demostrar que tu ámbito legal, que la manera en que expresas un concepto jurídico legal tiene relevancia. No menciones conceptos jurídicos para tratar de impresionar, no menciones conceptos jurídicos para salir del paso porque quizás lo manejas. La relevancia es muy importante. ¿Por qué tu argumento
en torno a un tema legal es más relevante que el del otro. Número 1, finalidad. Número 2, relevancia. Número 3, anticipa la victoria con la comparativa. Anticipa desde antes de crear tu argumento cómo comparativamente hablando tu argumento legal va a ser superior al argumento social o al argumento económico o al argumento estrictamente ambiental, etcétera, de la otra persona o de la otra bancada. Anticipa en la comparativa si efectivamente tirar un argumento legal va a ser superior al del equipo contrario. Número 4, el beneficio de la medida. Que algo sea legal y punto final no significa que sea automáticamente efectivo. La existencia de una ley ni siquiera es condición necesaria de su efectividad. Trata de analizar y una manera de impactar tu argumentación es buscando probar el beneficio que otorga la misma. Y número 5, 3 conceptos básicos que ayudan tanto en temas legales como en temas de exposición de cualquier otro ámbito. Pero se aplica muy bien al tema legal. Siempre trata en el impacto de responder 3 preguntas. Primeramente, ¿qué es lo que propones? Segundamente, ¿cómo lo propones? Y lo más importante, ¿para qué sirve lo que propones? Entonces, en síntesis, ha sido para mí un gusto poderles exponer cuáles son las ramas del derecho que hay en torno a las diferentes disciplinas, cuáles son los principios de justicia, cuáles son los principios generales del derecho y del derecho internacional, cuál es la diferencia entre el órgano legislativo, ejecutivo y judicial, y estos 5 puntos de cómo impactar con eficiencia los argumentos desde una perspectiva legal o jurídica, que lo reitero para finalizar en síntesis. Número 1, la finalidad es lo más importante. No uses tecnicismo y palabras bonitas para impresionar. Número 2, la relevancia. Trata de probar por qué tu argumento es importante y relevante. Que sea coherente no lo va a hacer automáticamente relevante. Número 1, finalidad. Número 2, relevancia. Número 3, anticipa la victoria de una manera comparativa. Piensa y argumenta de manera comparativa. ¿Por qué lo que tú propones va a ser más eficiente que lo que propone la otra bancada o el contrincante? Número 4, el beneficio de la medida. No solamente coherencia legal, sino cómo lo que propones, legalmente hablando, tiene un beneficio real. Y número 5, acuérdate de expresar lo que vas a proponer, tanto en un ámbito legal como en cualquier otro ámbito, social o económico o lo que sea. Explicar qué es lo que propones, cómo es y para qué sirve. Finalidad, relevancia, comparativa, beneficio y explicar qué es, cómo es y para qué sirve la medida. Para mí ha sido un gusto, mi más cordial saludo, 100% a la orden y que estén muy bien. Gracias por su tiempo.